Usted tiene 40 años y se plantea la realización de un plan de jubilación para completar su pensión a los 70 años. La primera parte desde él tiene 40 años hasta él tiene 50 años. Los pagos son trimestrales. También tiene un crecimiento de 0,5%. La segunda parte desde él tiene 50 años hasta él tiene 55 años. Los pagos son semestrales. La tercera parte desde él tiene 55 años hasta él tiene 60 años. Los pagos son anuales. Durante los primeros 20 años el tipo de interés son 4% en efectivo y los próximos 10 años el tipo de interés son 4,5% en efectivo. A partir del momento de la jubilación, le servirá en ese momento la cuarta parte de capital que haya ahorrado y durante los siguientes 20 años una cuantía al final de cada mes que disminuirá un 0,05% cada mes de forma acumulativa. Los primeros 8 años el tipo de interés son 6% nominal mensuales y los siguientes 12 años el tipo de interés son 3% nominal anuales. Ahora vamos a ver la primera pregunta. Se pide cantidad ahorrada en el momento de la jubilación. Cantidad ahorrada en el momento de la jubilación. De acuerdo con la figura y las informaciones de la pregunta, podemos simplemente resumir en los siguientes datos importantes. El tipo de interés para los 20 primeros años es 4% efectivo anual, lo que para los siguientes 10 años es 4,5% efectivo anual, y el que solo existe en la década. En primer lugar, podemos saber desde el problema se pide cuántos ahorrada durante 30 años. Debido a los datos variables, podemos resolver este problema dividiendo en 4 partes. La primera parte desde tienen 40 años hasta tienen 50 años. En esta época podemos calcular en este momento la cantidad de dinero en total ahorrada hasta el tiene 50 años, y debido al que crece trimestralmente, así como cada vez se paga 100, 500 euros también trimestralmente, así que tenemos que cambiar el interés anual del 4% en interés trimestral. Como hay 4, por eso en esta década cada 3 meses se paga totalmente pagado 40 veces. La segunda parte tiene 50 a 55 años. En esta etapa debemos cuidar 2 cosas. En primer lugar, la cantidad principal es 50% del trimestre anterior. Es decir, la cantidad que debemos utilizar son la 40º de la primera década. En segundo lugar, en esta etapa cada vez se paga semestralmente, por eso necesitamos cambiar el interés anual de 4% en interés semestral, que era hay 2.
A continuación, desde él tiene 55 hasta 60 años. Hay que cuidar que cada vez se paga 6.000 euros anualmente. Por eso en estos 5 años totalmente pagando 5 veces y el interés sigue siendo un 4% anual. Por último, desde él tiene 60 hasta 70 años. Esta vez el interés sería 4.5% anual y en los últimos 10 años, pagando 10 veces en total. En resumen, creemos que se suman las 4 partes anteriores y así podemos saber la cantidad ahorrada durante estos 30 años. Ahora vamos a conocer la segunda pregunta. Se pide cantidad que recibiré el primer y el último mes desde que empiece a cobrar la pensión de jubilación. Ya sabemos la cantidad ahorrada en total según la primera pregunta. La primera vez recibirá 25% de total. Por eso podemos calcular la cantidad. Se queda ahora después de la jubilación. En nuestra opinión, la 75% cantidad que se queda igual al dinero capital en los siguientes 20 años después de la jubilación. Por eso podemos saber el C, que era la cantidad recibida el primer mes. Debido a la fórmula CM, podemos calcular la cantidad que recibirá el último mes. La tercera pregunta se pide si el sujeto muere a los 15 años de comenzar la operación, ¿qué capital le corresponde a sus herederos? En nuestra opinión, esta pregunta es poco similar a la primera pregunta. Podemos sacar desde la figura. Solo necesitamos la parte desde él tiene 40 años hasta 55 años y lo calculamos dividiendo en 2 partes. La primera parte, desde él tiene 40 años hasta tiene 50 años. En esa época podemos calcular con la fórmula. Debido al Q que crece trimestralmente, así como cada vez se paga 1.500 euros, también trimestralmente. Así que tenemos que cambiar el interés anual del 4% en el interés trimestral. Era I1,4 y además en esta década es un proceso continuado, entonces se paga 40 veces durante los primeros 10 años y 20 veces durante los siguientes 5 años. La segunda parte tiene 50 a 55 años. Creemos que debe utilizar la fórmula de prepagable. En esta etapa debemos cuidar 2 cosas. En primer lugar, la cantidad principal es 50% del trimestre anterior, es decir, en la primera década del 40. En segundo lugar, en esta etapa cada vez se paga semestralmente. Por eso necesitamos cambiar el interés anual de 4% en el interés semestral, que era I1,2. En resumen, creemos que se suman las 2 partes anteriores y así podemos saber el capital que le corresponden a sus herederos, es decir, el capital igual a lo ahorrado hasta él tiene 55 años. La cuarta pregunta se pide si el sujeto muere a los 80 años, ¿cuándo le queda a sus herederos?
Según la figura, solo necesitamos la parte desde él tiene 70 años hasta 80 años. Vamos a resolver esta pregunta en los siguientes 3 partes. Tenemos 2 métodos. El primer método, en la primera parte, ya sabemos el dinero que se queda desde la primera recibida 25% después de la jubilación, es decir, después de la primera recibida se queda 75% de capital total. Por eso tenemos que calcular el dinero de esta parte si crecerá en los siguientes 10 años hasta él tiene 80 años. ¿Cuánto dinero son en total? La segunda parte, desde él tiene 70 años hasta 78 años. Tenemos que calcular el dinero que ha recibido en estos 8 años. Hay que cambiar el interés nominal 6% anual en el interés mensual. 0.5% porque utilizamos el C, es el dinero que recibe el primer mes. La última parte, desde él tiene 78 años hasta 80 años. Tenemos que calcular el dinero que ha recibido en estos 2 años. Hay que cambiar el interés nominal 3% anual en el interés 0.25% mensual. En nuestra opinión, si calcula cuánto le queda a sus herederos cuando muere a los 80 años, igual a la primera parte menos la segunda parte menos la última parte. El método 2, si queremos saber cuánto le queda a sus herederos si el sujeto muere a los 80 años. Esta pregunta podemos resolver como los últimos 10 años, desde él tiene 80 años hasta el final 90 años. Durante estos 10 años lo que necesitamos es un valor final. Una cosa tenemos que cuidar, el Q es mensuales. Por eso el Q, los 10 años anteriores se disminuirá 120 veces. Entonces podemos tener un resultado más exacto. Los dos métodos son muy diferentes, pero las ideas son eficaces para calcular la cantidad que se queda a sus herederos. Al final, nuestra opinión es el método 2 es la mejor para resolver esta pregunta. Nuestro trabajo. Muchas gracias por escuchar. Adiós.